Bien, entonces seguimos con el tema de escritura. Ahora vemos escritura 2, ¿no? La semana pasada abordamos lo que era escritura 1 y hemos visto la relación entre el fonema y el grafema, las características del grafema en el castellano, cuántos grafemas tenemos, qué tipo de escritura tenemos, qué tipo de escritura tenemos en el castellano, jóvenes. Chicos, ¿están ahí? ¿Qué tipo de escritura tenemos en el castellano? Hola. Bien. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me escucha? Hola. Sí, profesora. Sí, profesora. Ya estaba con dudas. Bueno, entonces le decía, ¿qué tipo de escritura? Nadie me ha respondido. Es la alfabética, ¿cierto? La escritura alfabética. Entonces, esta escritura alfabética en el castellano tiene sus características. Hemos dicho que no hay una relación de un fonema a una letra, por lo tanto no es biunívoca, ¿sí? También hemos visto algunas reglas. Dijimos que cuando entramos en contacto con el dialecto estándar, justamente es cuando también entramos en contacto con la escritura y sus normas, ¿no? La escritura tiene su propio sistema y ese sistema de la escritura tiene ciertas reglas, tanto para el uso de las mayúsculas y minúsculas como para el uso de las letras. Y nos centramos mucho en lo que era el uso de las mayúsculas, ¿no? Y lo importante que es que contextualicen, que tengan en cuenta en qué contexto se encuentra la palabra. Podemos decir, ¿es nombre propio o no es nombre propio? Una misma palabra con la misma forma podría estar en mayúsculas en un caso y en otras en minúscula. Vimos el tema, el aspecto del, por ejemplo, la palabra ejército, o de pronto la palabra mar, o de pronto la palabra sur, norte, oeste. Entonces, ¿cuándo va en mayúsculas? Dependiendo del contexto en el que se encuentre. Si yo tengo mar y mar es un genérico, va en minúsculas, porque todos los genéricos van en minúsculas. ¿Cuándo iría en mayúsculas? Cuando es un nombre propio. Por ejemplo, el nombre de una ciudad, el nombre de un lugar, ¿no? Igual si tengo la palabra ejército, si se trata de la institución, irá en mayúsculas. De no ser así, tendrá que ir en minúsculas. También hemos visto, y en cuanto a los nombres propios, del mismo modo, las alternativas que tenemos de alias, los alias, los apodos que reciben las personas, siempre irán en mayúscula, pero no así los artículos ni las preposiciones que las acompañan, ¿no? Vimos algo más de pronto que querramos recordar acerca del uso de mayúsculas y minúsculas. Entonces, es preciso que tengan en cuenta esos aspectos. Cuando hablamos de acrónimos, cuando hablamos de siglas también, ¿no? Si son que tienen de 4 a más letras y se lee como una palabra, como un acrónimo, se escribe la primera con mayúscula y la minúscula, ¿sí? Chicos, ¿alguna pregunta, algo que quieran ustedes mencionar? Bien,
Entonces, lo único que yo espero que ustedes estén ahí, detrás de, escuchándome, atendiendo, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, perfecto, nos vamos a lo que vemos en escritura 2. Y en escritura 2 vamos a abordar el acento. El acento puede ser acento prosódico, que es ese acento oral, y es esa mayor intensidad, mayor fuerza de voz con que se pronuncia la sílaba dentro de una palabra. Tenemos una palabra anaquel, por ejemplo. ¿Cuál es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz? Máquina. ¿Cuál es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz? Submarino. Imposible. Café. Entonces vemos que el acento en el castellano ocupa diferentes posiciones. Lo hemos visto cuando hemos trabajado lo que es acento como fonema suprasegmental, y en la oralidad pues se presenta también ahí, ¿no? De esa manera, ¿no? En diferentes posiciones, que puede ser en la última sílaba, en la penúltima, en la antepenúltima, antes de la antepenúltima sílaba. Y esa sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz se le denomina sílaba tónica, soledad. La sílaba da se pronuncia con mayor fuerza de voz. Y las otras sílabas son las sílabas átonas. Una palabra en el castellano puede tener varias sílabas átonas, pero solo una sílaba tónica. Tenemos pergo, per, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz, y las sílabas go y la son sílabas átonas. Con respecto a ello, ¿alguien quisiera opinar? ¿Alguno de ustedes quisiera dar una opinión con respecto a lo que les acabo de mencionar, que las palabras solo tienen una sílaba tónica y todas las otras son átonas? Bien, entonces decimos que sí, esto es una teoría, pero tenemos un pequeño grupo de palabras que pues no tienen esta característica, y lo vamos a ver luego cuando tengamos que ver ese aspecto, ¿no? Continuamos. Clases de palabras según el acento. Para poder colocar el acento, nosotros tenemos que tener en cuenta las clases de palabras. Entonces, esas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba son las palabras agudas. Las que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba serán las palabras graves. Las que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba las denominamos palabras esdrújulas, y las que llevan la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba son las sobresdrújulas. Entonces, como ejemplo de aguda tenemos motivador, de grave, turista, de esdrújula, satírico, y de sobresdrújula, véndemelo, véndemelo. Escribimos en el chat, chicos, antes de pasar a un ejercicio, 2 palabras de cada tipo, ¿sí? Dos palabras agudas, 2 palabras graves, 2 esdrújulas y 2 sobresdrújulas.
A ver, entonces tenemos, a ver, grave, árbol, cáncer. Consolidar sería una aguda. Camión, papel, agudas. Síntesis, antítesis, son esdrújulas. Agudas, comer, tenedor. Cazador, camisón, son palabras agudas. Nadie me dio palabras sobre esdrújulas, por ejemplo. A ver, palabras sobre esdrújulas, chicos. Ya, entrégamelo, cómpraselo, ¿sí? Préstamelo, muy bien. Regálamelo, tíraselo, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar y vamos a pasar al ejercicio. A ver. Bien, tenemos aquí un conjunto de palabras, dice subraya la sílaba tónica en cada una de las alternativas. Ustedes escriben las palabras en el chat y ahí subrayan las sílabas tónicas. O las remarcan, o las ponen en mayúsculas. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, artículo, ¿no? Muy bien, ti. Todos van escribiendo, por favor, todos. Pueden escribir 2, 3, 4, 5 palabras, una tras de otra, ¿no? Almejas, ¿ya? A ver, seguimos. Esta es una clase para todos los participantes de esta clase, y todos estamos resolviendo los ejercicios. A veces parece que son cosas que ya sabemos, ¿no? Imagínense, yo creo que uno nunca deja de aprender, ¿no? Y hay muchas cosas que hemos visto en algún momento de nuestras vidas que si no las estamos practicando también las olvidamos. Entonces estamos recordando mucho de lo que en algún momento hemos visto. Muy bien, lento, ya, lento, len, me dicen, bien. Poseer, ya, poseer, ¿qué más?
Seguimos trabajando, todos trabajan, por favor, lo que no están escribiendo en el chat, me imagino que lo están escribiendo en un cuaderno, algunos trabajan incluso en su computadora, ¿no? Perfecto. Galopar, bueno, a ver, ¿dónde está galopar acá? Ahí está galopar, nos hemos saltado de poseer hasta galopar. Último, ya, ¿qué más? Elástico. Muy bien, entonces yo voy subrayando y ustedes me van indicando qué clase de palabra es. ¿Les parece? Bueno, ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio, pero aprovechamos este ejercicio para ver algunos otros aspectos. Entonces, ¿qué clase de palabra es? Entonces tenemos artículo. Vamos, yo voy a ir subrayando aquí. Y me lo dicen oralmente, ¿no? Ya no me van a escribir eso, ¿no? Pero, artículo. ¿Qué clase de palabra es artículo? Ay, ¿qué pasó acá? Esdrújula. Esdrújula. Listo, gracias. No sé qué pasó. Borrador. Está. Entonces, artículo. Ya está. Almejas es una palabra Grave. grave. Partir. Aguda. Aguda. Cámbiaselo. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Bien. Lento. Grave. Lento, grave. Poseer. Aguda. 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 Y por lo tanto subrayo solo ¿cierto? Elástico. Esdrújula. Esdrújula. Ay, ya me pasé. A ver, ahí ya me pasé. Listo. Elástico. Cuéntamela. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Ventajas. Grave. Ventajas. Grave. Ídolos. Esdrújula. 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 Galopar. Aguda. Aguda. Plataforma. Grave. 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 Último. Esdrújula. Y cómpraselas. Sobre esdrújula. Muy bien. Entonces vemos que algunas palabras, todas las palabras poseen acento, para empezar. Todas, absolutamente, ¿cierto? Pero algunas llevan tilde y otras no. ¿Y a qué responde que unas lleven tilde y otras no? A que existen reglas para la tildación de las palabras, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tenemos en cuenta para la tildación? Vamos a tener en cuenta la posición del acento. Entonces, si la palabra lleva la mayor fuerza de voz, el acento en la última sílaba, son las palabras agudas, pero también llamadas oxítonas. Estas palabras llevan tilde cuando terminan en consonante N, en consonante S o en vocal. Ejemplos de ello tenemos edredón, don, arlequín, king, bonsai, cordobés, manquí, chimpancé, nacionalidad, carey. Entonces, van a llevar tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Por eso es que edredón lleva tilde, adoquín también porque están terminando en N. Bonsai y chimpancé llevan tilde porque termina en vocal. Cordobés, ¿no? Cordobés solamente es una que termina en S.
¿Y qué pasa con carey? Carey termina en un sonido vocálico, pero ¿qué me dice la regla de la escritura, no? Que este sonido vocálico, el que hace la Y al final de palabra, siempre esta letra va a ser considerada consonante en la escritura. Por lo tanto, no se tilda. Nacionalidad. Tildo, no, porque es una consonante, ¿no? Una consonante que no es ni N ni es S, por eso no se tilda. No se tildan si terminan en grupo consonántico, pero termina en S, no está terminando en S, está terminando en un grupo consonántico. Tic-tacs, robots, confort, post, zigzags, debuts. Entonces está terminando en grupos consonánticos, por ello no se tildan. Si esta regla de las palabras agudas u oxítonas las tenemos sumamente clara, de verdad que todo lo demás de las reglas ya se nos hace mucho, mucho más fácil. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿No? Bien, vamos a ver por qué, ¿cierto? Porque es mucho más fácil saber la regla de las agudas u oxítonas. Porque cuando yo veo la regla de las palabras graves, es exactamente lo opuesto. Y ver la regla de las esdrújulas y las sobresdrújulas, ahí todas las palabras. Entonces, ¿qué dice la regla de las graves o paroxítonas? Exactamente lo opuesto hemos dicho, ¿no? Llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ya, esto es la posición. Se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos N, S o en vocal. Entonces tengo arcángel, portátil, coxis, alcázar, huésped, penso. ¿Por qué lo vamos a tildar? Porque están terminando en una consonante que no es ni N ni es S. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando terminan en grupo consonántico? ¿Qué pasa cuando terminan en grupo consonántico? Como récords, bíceps, cómics, clarins, masters, princeps, pony. En este caso, ya va a ser lo contrario, ¿no? Sí se van a tildar. Sí se van a tildar. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ay. Bien. Nos vamos entonces a las palabras esdrújulas. Las esdrújulas o proparoxítonas. La mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y se tildan siempre, sin excepción. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz de estas palabras? Si es esdrújula, entonces siempre se va a tildar patético, pretérito, tarántula, básico, neolítico, cuádriceps. Y si son sobresdrújulas, ¿dónde llevan la mayor fuerza de voz? Anterior a la antepenúltima sílaba, es decir, en la tras antepenúltima sílaba. Y se tildan sin excepción. Permítemelo, escóndeselo, termínatelo, asignándoselo, enseñándoselo.
firmándoselas. Entonces, esta es la regla general de acentuación. Esa regla general de acentuación, ¿a qué clase de palabras se aplica? Se aplica a las palabras polisilábicas, aquellas que tienen más de una sílaba. Más de una sílaba. Si tienen 2 sílabas, si tienen 3 sílabas, si tienen 4 sílabas, pues se aplica esta regla general de acentuación. Las palabras que presentan diptongo, triptongo y hiato simple, todos esos casos se van a someter a estas reglas generales de acentuación, a las normas generales de acentuación escrita. Por eso, las palabras que presentan diptongo, como tráiler, le aplico la regla. Hidráulico, acuífero, 21, Mauser. Si tienen triptongos, igual, efectuéis, despreciéis, atestiguéis, iniciáis. Y si tienen hiato simple, también arqueólogo, preámbulo, Jaén, faraón. ¿Qué dice la regla de acentuación para las palabras de una sola sílaba, los monosilábicos, ¿no? Todas esas palabras monosilábicas, los monosílabos, por regla general, no se tildan. Tenemos fe, di, ti, vi, fui, fue, vio, rió, guión, truán, no se van a tildar. Pero acá de repente alguien me dirá, pero Miss, yo he escuchado que pronto aquí la gente dice truán, no truán. Pero entonces, ¿qué hago? Aplico regla. Y digo, la U y la A, ¿qué forma? Acá, ¿qué forma la I y la O en cuanto a secuencias vocálicas? Forman diptongos, ¿cierto? Y al haber un diptongo hemos dicho que esas vocales se unen en una misma sílaba. Entonces, ¿qué tengo? Una palabra monosilábica. La palabra fe. He escuchado muchas veces que dicen fe y he visto escrito en las paredes que dicen fe y le colocan tilde. Sí, puede ser que hayamos visto, pero esa no es nuestra norma. La norma, ¿quién la rige? La Real Academia de la Lengua Española. ¿Y qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Que fe no lleva tilde, ¿cierto? Pero no es por capricho, sino existe una regla. Me dirán, ¿hay algunos monosílabos que sí se tildan? Jóvenes, ¿hay monosílabos que se tildan? Sí, profesor. Por ejemplo, El mi, el. Tú, T. muy sé bien. también. Muy bien, entonces, mi, me dicen que también en algunos casos es tú, ¿no? ¿Qué más me han dicho? De, se, ¿cierto? Y otros, Más, ¿no? más. Pero, ¿por qué se tildan más también, ¿no? ¿Por qué se tildan estas palabras que ustedes están señalando? Por una regla especial, ¿cierto? Porque estas palabras, ¿qué pasa con estas palabras? ¿Qué ocurre con estas palabras que no ocurre con estas otras que están ¿Tiene acá más de un arriba? significado? Muy bien, no cumplen doble función, ¿cierto? Al cumplir doble función, ya una es tónica y la otra es átona. Por ejemplo, mi, cuando digo mi hermano, es diferente a decir lo trajo para mí, ¿cierto? Uno Entonces, es pronombre y el otro es posesivo, ¿no? exacto, perfecto, ¿no? Entonces, cuando es posesivo, no lleva tilde. Cuando es pronombre, lleva tilde, ¿sí? Entonces, esto para que quede clara la regla general de acentuación, ¿sí? Entonces, aquí, acuífero, por ejemplo, vamos a hacer algunas, vamos a detenernos en algunas palabras. En acuífero, ¿por qué estoy tildando en acuífero en la I?
¿Por qué he tildado ahí el like? ¿Qué tenemos ahí? O de repente también aquí, en 21. ¿Por qué he tildado estas palabras? Esdrújula, ¿ves? Porque es esdrújula. ¿Ya? Y 21, porque es aguda, ¿no? Entonces, ojo, ahí que tengo una U y una I, ¿cierto? Pero no estoy tildando porque acá hay un diptongo, estoy tildando porque es una esdrújula y porque aquí tengo una aguda, ¿cierto? Muy bien. Nos vamos al ejercicio. Tenemos un ejercicio de aplicación 2, coloque la tilde a las palabras que la requieren. Entonces, les voy a pedir, por ejemplo, un grupo escribe todas las palabras de repente en un solo grupo ahí de corrido, ¿no? Corner, jesuítico, mártir, ademán, boina, en fin. Elijan 5 palabras por estudiante. Ya, 5, 10, 15, 20, 25, hasta 24. No, pues uno tendrá que elegir 4, ¿sí? 5, ¿ya? Entonces, para poder ir avanzando y todos participan. Si ya vemos que un compañero eligió las primeras, o 4 mejor, a ver, 4, ¿no? 4. Eligió las primeras, ya nosotros vamos a las siguientes, ¿no? Y así, ¿ya? Y si vemos que hay un error en una, pues nosotros también volvemos a hacerlo, ¿no? Porque vemos que hay error. Utilizamos el chat, ¿sí? Escribimos en el chat, chicos. ¿21? A ver qué pasa con la 21. Ah, no, se me salió. Ah, ya. Listo, ya. Entonces vamos escribiendo, ¿sí? Con calma.
Entonces tenemos que ya alguien nos ha escrito 8, ¿no? Otro 4. Ya seguimos. 2, 3, 4, 5. Alguien 1. Miss, disculpe, su micrófono está silenciado. Sí, Miss, no se la escucha. Puede, o sea, sí se proyecta lo que usted escribe, pero no se escucha. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Mil disculpas, estoy hablando sola aquí. Ya, a ver. Entonces decíamos acá en guión, guión, lo estoy subrayando todo porque tiene una sola sílaba, ¿no? La siguiente palabra, jersey, voy a tildar. ¿Por qué? Porque termina en consonante, pues. Acá, sigo. Luego tiene antifaz, no tildo. Lingüístico. Aquí es En la segunda ahí. ¿no? Y aquí entró a... No lleva, Bien, pero no lleva tiene. muy bien. Acá sí, no, gónada. Y la última palabra, rehén. Muy bien. Entonces, me gustaría que de pronto alguien dé alguna opinión, ¿no?
Miss, me estoy confundiendo. ¿Por qué corner lleva tilde? ¿Qué palabra? Corner. No, es que como no sonaba así español, yo dije que no llevaba tilde. Ah, perfecto. Muy bien tu respuesta, ¿no? Como no suena español, ¿qué quiere decir eso? ¿Que es una palabra que proviene de otra? ¿De otra lengua? De otra De otra lengua. Pero, ¿qué ocurre cuando las palabras provienen de otra lengua? Recuerda cuando hemos hablado del castellano y cómo el castellano se ha ido incrementando con palabras del taíno, se ha ido incrementando con palabras del francés, del griego, de diferentes lenguas, ¿cierto? Pero cuando estas palabras pasan al castellano y ya se lexicalizan, es decir, pasan ya a ser parte del castellano con sus características, con su, ya dentro de una entrada incluso del diccionario. Estas se escriben en redondas, como está aquí, ¿no? Y cuando se escriben en redondas, pues, estamos hablando de palabras lexicalizadas, ¿no? Entonces, si está lexicalizada, le voy a aplicar la regla general, corner, ¿sí? Y lo mismo de repente vas a ver en Jersey, ¿no? En Jersey también, ¿no? Ay, pero me parece que sí proviene de otra lengua, ¿no? Proviene de otra lengua, pero se tilda porque está lexicalizada. Entonces, ya no se le considera anglicismo en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está lexicalizado. Sabemos que de qué viene, ¿no? Del inglés, no es un anglicismo, pero lexicalizado al castellano. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre alguna palabra en especial? Sí. ¿Es cierto que antes estaba la palabra guión con tilde? La palabra guión no lleva tilde por regla general, ¿no? Porque es un monosílabo. Sin embargo, la RAE también hace algunas, digamos que excepciones, no, sino que señalaba que dependiendo de cómo se le dé la pronunciación. Pero cuando hablamos de la pronunciación, estamos pasando a un ámbito de ya no de la escritura, sino de la fonología, ¿cierto? De la fonética en sí. Entonces, como aquí estamos aplicando reglas, ya no tenemos en cuenta ese aspecto, sino simplemente lo que vemos en la escritura. ¿Y qué vemos? Una vocal abierta al lado de una cerrada, ¿cierto? Porque hacía la excepción, ¿no? En los lugares donde se pronuncia en una sola sílaba, en los lugares donde se pronuncia en dos sílabas. Guión, true a, ¿cierto? Pero la regla me dice que yo no debo tener en cuenta la H y debo de ubicarla una al lado de otra dentro de una misma sílaba. Entonces la regla la aplico para todo, ¿sí? ¿Y es cierto que la mayoría de las palabras son graves? Sí. En el castellano la gran parte de las palabras son graves y la tendencia actual justamente es hacia que las palabras sean graves. Si ustedes analizan, por ejemplo, un término nuevo, una creación, ¿no? Generalmente estas nuevas creaciones también son graves, porque hay esa tendencia hacia las palabras graves. Las palabras agudas son un poco menos, mucho menos, y hay pues menor número de esdrújulas, ¿no? En el caso de las sobresdrújulas, en realidad las sobresdrújulas son palabras en las que se unen, ¿no? Verbo más pronombre. No podemos decir que el castellano es de posición fija porque en realidad hay gran cantidad de palabras agudas, ¿no? Pero sí hay esa tendencia hacia que sean graves. Pueden analizar un párrafo, por ejemplo, y es una gran prueba, ¿no? En el análisis de un párrafo nos damos cuenta de cualquier texto en general que la mayoría de palabras es grave. Sí, dime, disculpa que te interrumpí. Sí,
pregunta, por ejemplo, en la oración como que ella solo comía plátano, solo llevaría tilde. Ya, el caso de solo, teníamos una excepción a solo, ¿no? En algunos casos se tildaba y en otros no. Actualmente solo no se tilda en ningún caso. Ya lo vamos a ver ahora mismo en unas diapositivas posteriores. ¿Sí? Muchas gracias, Miss. Sí, ok. Entonces, muy bien, si no hay ninguna... aquí también podemos ver algunas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que al oído o de pronto en nuestra comunidad, dentro de nuestro dialecto, escuchamos de repente que a una palabra le dan otra pronunciación. El caso de... Les voy a escribir acá. Les voy a encerrar en círculo y vamos a cerrar, a ver, una plumita de algún otro color. Tengo opciones de color acá. Y entonces pongo acá, por ejemplo, esta, ¿no? ¿No he escuchado que les dan otra pronunciación? ¿O aquí? ¿O quizás en esta otra palabra? ¿Sí? ¿Han escuchado que les dan otra pronunciación? Sí, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta ese aspecto, ¿no? Que aquí la palabra boina es una palabra grave y no hay hiato acentual. Y aquí en monocromo es una palabra grave también, ¿no? En la palabra que estoy colocando acá al final, mucha gente le da una pronunciación de esdrújula, pero no es así, ¿no? Es una palabra grave, avar, ¿sí? Muy bien. Seguimos y tenemos la tilde por hiato acentual. Cuando tocamos el tema de tilde por hiato acentual, aquí ya nos olvidamos de la regla general de acentuación, porque a las palabras que poseen hiato acentual no se le aplica la regla general de acentuación. Dice, cuando una vocal abierta está al lado de una vocal cerrada que posee mayor fuerza de voz, esta última lleva tilde de manera obligatoria. Entonces tenemos raíz. En raíz la mayor fuerza de voz está en la I, por lo tanto debo tildar. Ahínco, ¿no? Porque recae justamente la mayor fuerza de voz en la sílaba, en la vocal, disculpen, en la vocal cerrada. Y ahí me dirán, pero no se cumple la regla. Claro que no se cumple. ¿Por qué no se cumple la regla general? Porque estas palabras con hiato acentual no se rigen por la regla general de acentuación. Igual acá, cerrada más abierta, grúa, sandía, búho, río, poesía y púa. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Miss, ninguna. Perfecto, entonces continuamos. Tenemos la tilde diacrítica. Hablábamos de esas palabras que poseen acento aun cuando son monosilábicas, ¿no? Entonces tenemos, se usa para diferenciar palabras que tienen la misma forma, pero pertenecen a diferentes categorías lexicales. Por ejemplo, él, cuando es pronombre personal, lo vamos a tildar. No lo conocen a él. Él luchó por la patria. Él es mi ídolo, ¿no? Estoy utilizando él como pronombre. Cuando él es un artículo, tiene el brazo adolorido. Vino con el hermano de María. Ese él es un artículo porque acompaña al nombre, ¿no? Cuando la palabra él acompaña al nombre, cumple esa función de artículo y nunca va a llevar tilde. Tú, pronombre personal con tilde, tú cuentas con nuestro apoyo.
Tú volverás mañana, ¿cierto? Tú lograrás tu propósito. Ese tú lleva tilde, pero cuando ese tú es un posesivo, me indica posesión, me indica pertenencia, no lleva tilde. Visitarán tu tierra natal, está en tu maleta, es tu casa, tu día, tu vida. En ese caso, está acompañando al sustantivo. Mi pronombre personal lleva tilde. A mí me agrada viajar, lo trajo para mí, pero mi posesivo jamás va a llevar tilde. Es nuevo mi USB. Luego tenemos té. El té verde es amargo. Y acá voy a tildar el té sustantivo. En este caso es importante también saber que cuando se trata del plural, los tés, ¿no? Probó una variedad de tés, ¿cierto? No fue uno, fueron muchos. Entonces, ahí tés también lleva tilde. Cuando se trata del sustantivo, ya sea la hierba aromática o ya sea la bebida. Té, pronombre personal, no lleva tilde. Mañana José te llamará. Te lo dije. Sé. Sé del verbo saber, ser. Sé puntual. Sé que te recibirá. Sé, cuando es pronombre personal, no lleva tilde. El barco se hundió cerca. Del verbo dar, tal vez me dé una oportunidad. Y de preposición, conservo un reloj de arena. Entonces, vemos la diferencia y vemos acá. Pero aquí hay doble función. Sí, sé, verbo. Pero cuando yo digo verbo saber y verbo ser, es verbo. Son diferentes tipos de verbos, pero la función es la misma. Por lo tanto, siempre se tilda. Pronombre personal, nunca. ¿Sí? Y pasamos a más. Más. La señal es más veloz. Más adverbio de cantidad, siempre con tilde. Preguntan más que antes, con tilde. ¿Cuándo no lleva tilde? Cuando se trata de la conjunción adversativa. Esa conjunción adversativa que puede ser reemplazada por pero. Le hablo, mas no me responde. Concursó, mas perdió. Seguimos, sí, pronombre personal. Vive encerrado en sí mismo. Adverbio de afirmación. Sí, las piedras son auténticas. Adverbio sustantivado. Le dieron el sí a su proyecto. Entonces, sí, cuando tiene esa idea de afirmación, sea adverbio sustantivo, siempre va a llevar tilde. Así también cuando es pronombre personal, ¿no? Volvió en sí después de unos segundos. ¿Cuándo no lleva tilde? Sí, cuando se trata de la conjunción. Esa conjunción condicional, si te animas, iré por ti. Dime si tienes mascotas. O cuando se trate del sustantivo, la nota musical. Toca el piano en si menor. Entonces, siempre que hablamos de la nota musical, ¿qué notas musicales tenemos? A ver, ¿quién me recuerda las notas musicales? Y recordemos cuáles de ellas aparecen en estas funciones justamente, ¿no? En estas palabras que cumplen más de una función. ¿Cuáles son las notas que podemos observar ahí? A ver, aquí tengo sí. ¿Qué otra? Mi. Mi. ¿Hay más?
No. No, muy bien. Las notas musicales en general no se tildan, ¿no? Y por lo tanto, tanto sí como mi como notas musicales nunca se van a tildar. Vamos a retornar a T, por ejemplo, ¿no? Aquí en T, sustantivo, dijimos con tilde, ¿ya? Y el pronombre personal sin tilde. Pero también tenemos otras T, ¿cierto? ¿Cuál T? A ver, ¿quién recuerda otra T? T sin tilde, el nombre de la letra, porque también es sustantivo. Y el nombre de la letra y no se tilda, disculpen, ¿no? Y luego tenemos también la T, la regla, y tampoco el nombre de la regla y tampoco se tilda. Eso ya lo vimos. Miss, ¿puede poner la primera diapositiva de la tilde diacrítica? Claro que sí. Vamos a ver. Es esta, ¿no? A ver, sí. Esta. Espérense. Ya está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Muy bien. Entonces, no hay preguntas. Continuamos. Vemos aquí este caso de T. ¿Y cómo podemos verificar si lleva tilde o no lleva tilde, no? Bueno, uno, que están las reglas. Dos, acudimos a nuestro diccionario de la RAE, donde también nos indican, ¿no? Por ejemplo, la letra T no se tilda, ¿no? El sonido T no se tilda. Continuamos. Y nos vamos a esta regla. Aún. Aún tiene más de un significado. En algunos casos es equivalente a todavía. Y en otros equivale a incluso. Entonces, aún conserva algunas monedas antiguas. En este caso, ese aún equivale a todavía, ¿no? Todavía conserva algunas monedas antiguas. Rosa cree que aún es primavera en Lima, que todavía es primavera en Lima. Aún así, seguirá luchando siempre por su familia. Incluso, ¿cierto? Pedro aún no lleva tilde, siendo el mejor, incluso siendo el mejor, puede equivocarse. Y luego también tenemos la tildación en los interrogativos y exclamativos. Estas formas también son diacríticas, ¿no? ¿Por qué? Porque están cumpliendo diferentes funciones. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué funciones cumple qué? A ver, ¿quién recuerda diferentes tipos de uso de qué? Con tilde y sin tilde. A ver, ¿quién me da unos ejemplos en forma oral? Incluso me pueden dar la oración simplemente, ¿no? ¿Sí? ¿Nadie?
Entonces seguimos, ¿sí? Ya. Muy bien, entonces no me han dado ningún ejemplo, pero no importa, seguimos, vemos qué clases de qué tenemos, ¿no? Por ejemplo, compró una casa que era muy antigua. Por ejemplo, compró una casa que era muy antigua. Ahí tenemos un uso y le estamos dando un uso de relativo en ese qué, ¿cierto? Si digo, dime qué cosas compraste, ahí ya le estoy dando otra función, la función de interrogativo. Y así vamos a ir viendo que ese qué tiene diferentes funciones, así como quién, cuál, dónde, cuándo. Entonces, ¿cuándo va a llevar tilde? Cuando se trate de los interrogativos y exclamativos. ¿Cuáles son las actuales coordenadas? ¿Cuándo se restableció la conexión de Internet? ¿Qué obra más impresionante, Rodrigo? En estos casos tengo preguntas directas o directas parciales, ¿cierto? Como tengo también una exclamación directa. Puedo también tener las formas indirectas y aún en las formas indirectas de las interrogaciones y exclamaciones también se tildará. Dime, ¿en cuánto tiempo estará lista la orden? Esperan saber con claridad cuándo y cómo retornarán. Ahora tenemos aquí las vitaminas que consume Mario son importadas. Este qué es un relativo. Quien tenga pase laboral podrá transitar libremente. También igual. Acudieron a la iglesia cuando las puertas estaban abiertas. Y aquí ya es un adverbio, ¿no? ¿Cuándo acudieron? Cuando estaban abiertas. Y aquí son relativos. ¿Cuándo es relativo? Cuando tiene su antecedente. En este caso, el antecedente se ha omitido. Aquí, en este caso, su antecedente está aquí presente, que son vitaminas. ¿Vitaminas qué? También tenemos la tildación de formas complejas. Palabras compuestas sin guión. Por ejemplo, formamos una palabra con la preposición sin y el sustantivo fin y se forma la palabra sin fin. Balompié. Ya balón, déjate de tener tilde y la N cambia por M, ¿no? ¿Por qué? Porque le sigue la P. Balompié pasa a ser una palabra aguda. 22. 22 pasa a convertirse en 22 y se convierte en aguda. Abre fácil, grave. 17º, esdrújula. Asimismo, no se va a tildar, ¿no? Por ser grave, ¿no? Al convertirse en compuesta. Luego tienen las palabras compuestas con guión, las que tienen guión para separarse. ¿Y por qué unas llevan guión y otras no? Porque estas que no tienen guión han dado lugar a una unidad nueva, ¿no? Sin fin. En cambio aquí no, son palabras compuestas, pero mantienen su independencia, ¿no? Árabe, israelí. Cada una se le aplica la regla general. Histórico crítico, épico lírico, kilómetro hora, académico profesional, marxista leninista. A cada una de las palabras se le aplica la regla general de acentuación. ¿Por qué? Porque esas no son una nueva entidad. Y aquí vienen estas palabras, los adverbios terminados en mente. Los adverbios terminados en mente son aquellas palabras que presentan
más de un acento, ¿cierto? La de la palabra de origen, es decir, del adjetivo que da origen al adverbio, ágil, dócil, técnico, cortés, analítico, tímido, moral, y la del sufijo mente. En la escritura mantiene la tilde de la palabra original. Por ejemplo, moral no lleva tilde, por lo tanto, moralmente tampoco llevará tilde. Y en el caso de aquellas palabras que presentan pronombres enclíticos, a esas palabras se le aplica la regla general. Resbalóse, marchóse, pidióme, tómaselas, véndemelo, llamadla. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Hay un silencio total? ¿Están ahí? Hola. ¿Están ahí, jóvenes? Debo suponer que sí. Sí, ¿puede poner la anterior diapo? Ya, bien. ¿Esta? ¿Sí? Sí. ¿Quieres que borre? De repente voy a borrar eso para que no tengas... Listo. Ahora sí. Ya está. Gracias, Miss. Ok. Entonces nos vamos a la siguiente. Tildación en latinismos y extranjerismos. Las palabras latinas o extranjeras que han sido incorporadas al español se tildan según las reglas correspondientes. Quorum, del latín, ¿no? Como ya está incorporada, como hablamos hace un momento, ¿no? Se le aplica la tilde, se le aplica la regla general. No quorum. Requiem, requiem. Bouquet, bonsai, blue jean, espagueti. No tildo espagueti porque es grave, ¿no? Estos son aquellos extranjerismos que ya han sido incorporados al español. ¿Qué ocurre con aquellos que no están castellanizados? Esos se escribirán en letra cursiva y van a conservar su forma original. Vox populi, por ejemplo. Alma mater. Software. Ballet. Pizza. Siempre se escriben en cursiva. Y así también podemos buscar ballet en el diccionario y vamos a encontrar ballet así y va a aparecer igual en cursiva, ¿no? Porque no está castellanizado. ¿Cuándo está castellanizado? Cuando se le aplica la forma y se le aplica la estructura del castellano, ¿no? Entonces ya no se escribiría de esa manera, ¿no? Se tendría que escribir con una sola L, ¿no? Seguimos. La escritura de por qué, por qué, por qué, por qué. Tenemos por qué en oraciones interrogativas, directas o indirectas. ¿Por qué tardarán en llegar? Dime, ¿por qué subió el dólar? En esos casos siempre va a llevar tilde ese por qué y siempre va separado. ¿Por qué separado? La razón por que te enojas es comprensible. Desconoce los motivos porque no llegó. En este caso encabeza las modificaciones de un nombre antecedente, es decir, es un relativo, ¿cierto? Y los relativos tienen una característica que pueden llevar el por antecediéndolo, ¿no? O sea, alguna preposición. Y tienen esa idea de, ¿no? La razón por qué te enojas es comprensible. ¿Por qué? Indica motivo, causa.
la respuesta a, ¿no? Si yo digo, ¿por qué llegaste tarde? Porque, ¿cierto? Porque perdí el bus, porque, bueno, alguna razón deben tener. Encabeza entonces la razón, ¿no? Se ejercita porque es saludable, porque es médico, brinda ayuda. ¿Por qué con tilde? Es equivalente a un sustantivo. Hablaron del porqué de su renuncia. Este porqué sustantivo va encabezado por un artículo, ¿no? El porqué de su renuncia, el porqué de su decisión, el porqué de su tristeza. Explicó su porqué y ahí está, ¿no? Su posesivo ante los demás. Entonces, este porqué sustantivo con tilde tiene un determinante que lo acompaña siempre. Vamos a ver un ejercicio. Coloque el acento escrito en las palabras que corresponden. Cada estudiante elige una oración, ¿sí? Le escribe en el chat y lo revisamos ahí.
Escribimos en el chat, chicos. Una oración cada estudiante. Voy a escribir la primera. Ya me ganaron. Ya tenemos la primera. Ya tenemos la segunda. A ver, vamos a ver. Tres, ya. Bien, tres. Bueno, a ver, avancemos con las tres primeras, pues mientras van escribiendo el resto, ¿sí? Entonces tenemos, a ver, el increíble, 1. Y está la 4. El increíble ahínco de Elías nos sorprendió bastante últimamente. Se consume más vitaminas y proteínas. Ya. Entonces veamos. Aquí. Y aquí vamos a borrar esas rayas que te he hecho. Y vamos a ver. Ya, entonces tenemos el increíble ahínco. El increíble ahínco de Elías nos sorprendió totalmente. Entonces aquí hay tilde, pero hay tilde porque hay hiato acentual, ¿cierto? Ahínco y también hay hiato acentual. Elías y también hay hiato acentual. Sorprendió es una palabra grave, ¿cierto? Queda así. En el segundo caso, últimamente, ahí le colocaron la tilde, sí consume más vitaminas y proteínas. Entonces yo hago la pregunta, ¿este sí debe llevar tilde o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese sí debe llevar tilde o no? Sí. ¿Y por qué debe llevar tilde? Porque está firmando. Porque está firmando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque de pronto podemos, o sea, como ver como una unidad y solamente estamos viendo, no estamos leyendo, ¿cierto? Entonces cuando leemos nos damos cuenta que ahí hay una afirmación, no es de ninguna manera una condición, ¿no? Entonces debo colocar la tilde, ¿sí? Entonces nos vamos al siguiente que también ya lo han resuelto. 3, ¿no? A ver, 3, ¿cómo lo han resuelto en 3? La batería de su teléfono está baja, por eso lo acerca al oído. Ya está. Entonces tengo la batería de su teléfono. Parto de la primera palabra, ahí tiene hiato acentual. Teléfono es una palabra esdrújula. Está es una palabra aguda. Por eso lo acerca al
oído, hiato acentual, ¿cierto? Me voy a 4 y digo, por mí, resuélveselo y solo mándeselo con el escáner. Aquí, ¿ya? Y solo, pues solo no se tilda en ningún caso, lo recordamos bien, ¿cierto? Antes del 2010 había una regla, pues que nos decía que tildemos en un caso y en el otro no. Ahora no, porque ese solo de solamente puede utilizar otras palabras como únicamente, solamente, ¿no? Entonces, al ser el castellano tan rico en palabras, es innecesario tener que colocarle la tilde solo para diferenciar, porque podemos diferenciarla de otras maneras si que hubiera ambigüedad. La siguiente, 5, ¿no? A ver cómo han trabajado 5. 5, 5. Todavía nadie ha hecho 5, sí, ¿no? Ajá. Aún no llegan los jóvenes del curso teórico práctico porque los retrasó un tráiler. Pues el déficit de azúcar en la sangre perdió la concentración en el volumen. Ya. Entonces vamos a la siguiente. Aún, todavía, ¿no? Todavía no llegan los jóvenes, esdrújula del curso teórico práctico. Aquí tenemos una palabra, una palabra compuesta separada por guión. Porque, ¿cierto? Los retrasó un tráiler. Entonces, retrasó un tráiler. 6. Por el déficit, esdrújula, de azúcar, azúcar es grave, en la sangre perdió aguda la concentración en el quórum. Quórum, aplico la regla porque está en redondas, está lexicalizada. En esta número 7, a ver qué tal si leemos todos la número 7 y comparamos. Como lo hemos hecho, a ver, ¿qué es lo que tenemos ahí? Muy bien, entonces veamos. Aún no sé si rezó el Ave María ni quién leyó la última liturgia. Entonces, aún todavía no sé de saber si él, ¿no? Si él, pronombre, rezó aguda la Ave María, hiato acentual, ni quién leyó, ¿no?, la última liturgia. La última liturgia. La 8, Álvaro, aún no cumple 23, más, ahí lo puedo reemplazar por pero, sí, ¿no? Pero conoce lo suficiente de las culturas pre-incas. Pre-incas. Nos vamos a la 9 y última. No sé por qué, sé de saber, por qué pregunto, ¿no?
se puso así sin ninguna razón, se puso así sin ninguna razón luego de lavar el jersey. Está en cursiva, respeto su acentuación, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ya a nuestra práctica si no hay preguntas, ¿sí? Entonces recordamos el acento como el acento prosódico en el que indicamos que todas las palabras en el castellano llevan acento. Y si todas las palabras llevan acento, no siempre ese acento se va a hacer visible, ¿no? Se va a representar en la escritura. Entonces una cosa es que en el sonido lo podamos reconocer, ¿cierto? ¿Cuál es la que lleva la mayor fuerza de voz? Pero en la escritura en algunos casos va a ser visible. ¿Por qué va a ser visible? Porque va a llevar ya el acento ortográfico. Muy bien, entonces vamos a ver nuestras preguntas para esta semana. ¿Alguien que quiere ver alguna diapositiva? Porque voy a salir de ahí. ¿No? Bien. Nos vamos. Y nos vamos a... Se ven las preguntas, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué pasó? Chicos, ¿se ven las preguntas? ¿Sí? Bueno. Entonces veamos la pregunta 2. Tenemos la pregunta 2. Lean la pregunta para luego poder dar las respuestas. La pregunta señala, ¿no? De acuerdo con las reglas de acentuación escrita, prescritas por la RAE, en algunas palabras se grafica el acento a través de la tilde. Considerando ello, determina el número de tildes que se ha omitido en el siguiente texto. ¿Cuántas tildes se han omitido? Pues aquí aplicamos la regla, tildamos las palabras
palabras, reconocemos cuáles son las que llevan tilde y me dicen el número exacto. ¿Sí? Pueden escribirlo en el chat si gustan. Ya, entonces, uno de los estudiantes me dice 18. ¿Cuáles son esas 18 palabras? A ver, me ayudan, ¿sí? Me va dictando y yo voy colocando las tildes. A ver, vamos a ver con qué digo con esto. Ya, Oscar, la primera. Ya, Oscar. ¿Otra más? Chicos, ¿me ayudan? Oscar. Ya, Oscar. Peláez, líder lleva coma. Ya, Peláez. Muy bien, Peláez. Después también líder, ¿no? Líder, ya está, 3. Y Chita. Se Ya, ¿qué pasa fracturó. con Chita? ¿Qué pasa con Chita? ¿Dónde llevaría la mayor fuerza de voz? En la segunda Chita. I. ¿En la primera o en la doble I? ¿En las dos? ¿En una? En la segunda, en la segunda. En la segunda. ¿Lo tildo? La segunda. ¿Lo tildo? No. No, ¿verdad? Ya, no lo tildo. Muy bien. ¿Qué pasamos a qué más? Se fracturó el fémur. Fémur lleva tilde. Ya. Peláez. Fémur en la E. Fracturó. Y el coxis. Fracturó, muy bien, fracturó. La O. Ya, en la O, y, bueno, a ver. Se fracturó el fémur y el coxis. Coxis lleva tilde también. Coxis también, por ser grave, ya. Coxis. Cuando subíamos también lleva tilde. Ya. Cuando subíamos, muy bien, subíamos. Ya. En aquel autobús también lleva tilde. Autobús también lleva tilde, muy bien. Autobús. Con motor diésel. Ya, con motor diésel. ¿Y ahí qué voy a tildar? La I. ¿De diésel? Diésel. La E. La E. Hay dos Es. Ya, hay dos Es. ¿Y por qué lo tildo? Porque es grave, ¿no? Ahí. Ya. ¿Algo más? ¿Ya cuántos vamos? ¿Están contando? Ya estamos en diésel. Miss, ¿está bien puesta la tilde en diésel? Sí. Ya, ¿cuál es tu duda? A ver, dilo. Ah, no, disculpe. No, es que yo pensaba que había tildado la I. Es que como se ve muy chiquito. Sí, la E. Sí, disculpa. A ver, vamos a borrar para hacerlo mucho mejor. Ahí, ya. Y vamos a Sí, está bien, tildar. borre. Ya. Ahí, ya que se note, ¿ya? También voy a borrar esta otra que está fea. Le voy a tildar donde corresponde. Ya está. Ya, a ver, seguimos. ¿Ya? ¿Qué más? Tratárselos. Tratárselos, ya está. Con codeína. Codeína también lleva tilde. También. Ahí. ¿De ahí qué tenemos? Continuamos. ¿Dónde tildamos? Continuamos. En la U.
No lleva, ¿Ya? no lleva. Si yo tengo la U, quiere No decir lleva. que lleva la mayor fuerza de voz en la 1. ¿Continuamos o continuamos? Ah, ¿cierto? Y si aquí lleva la mayor fuerza de voz en la tildo, No, porque termina en eso. muy bien, perfecto, ya. Seguimos. ¿Ya no hay más? Habíamos. Habíamos, muy bien, habíamos, ya. Acá, 21 en un ya está. ¿Qué más? kilómetros. Kilómetros, ¿En la E? ya. Sí, No, en la no. O. La O, Cuando nos quedamos sin combustible, no, está bien en la mitad de la autovía. autovía. Está en la I, ¿no? En la I. Acá lección. Lección, si alguna vez esperáis y Esperáis. Ya. disfrutar de un paseo, no olvidéis, ok, y también Ah, ir. Olvidéis. ya está. A ver, contamos. No falta nada, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esa entonces es nuestra respuesta, ¿sí? Muy bien, y nos vamos a la siguiente pregunta, que es la 3. Las palabras graves o llanas son aquellas cuya sílaba tónica se ubica en el penúltimo lugar. De acuerdo con ello, señale la opción que presenta mayor número de esta clase de palabras. Verificamos. Ya. Las palabras graves o llanas son aquellas cuya sílaba tónica se ubica en el penúltimo lugar. Entonces aquí vamos a ir contestando. En A, ¿cuántas tengo? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dos graves ahí la 2 me dice. En B, 4. 4. Ya. En C, 1. 1. Ya. Vieron la imagen de una deidad. Y en D, 3. en D, 3. 3. En C hay uno nada más. No sé. A ver, vamos a ver. Vamos ahora a verificar, ¿sí? No hay 3. Hay 3. C. Acá hay 3 en C. A ver, vamos a ponerle acá. Ya. Se sometió al examen solicitado. ¿Cuáles son las dos graves? Sometió, es grave. Examen también es grave. ¿Ya? Solicitado. Examen. Solicitado. Solicitado también. ¿Qué pasa con sometió? Sometió es una aguda, ¿no? Sí. Sí, ya. Listo. Examen y solicitado son 2. Perfecto. En B, ¿cuáles son las palabras graves en B? Acto. Acto, muy bien. Una. Heroico. Heroico. Reconocido. Reconocido. Y serían 3.
3, ¿no hay más? No hay más porque Sí. sería aguda, no es Creo. grave. Sería, tiene que Sería, ¿por qué sería aguda? ¿O por qué no sería? A sería ver, es hiato. ahí hay hiato, ¿no? Al haber hiato se separan y ahí hay una sílaba y acá hay otra, Grave. ¿no? Es grave. Entonces, Ah. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ya, perfecto. ¿Sí? Listo. Vamos mirando. Miren, a ver, son pequeñas cositas en las que todavía como que necesitamos afianzar un poquito, ¿no? El resumen ya ha sido entregado. A ver, ¿cuáles son las graves? Resumen. Resumen, ya. Una, Sido. sido, 2, Entregado. 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 Y entonces esto no era, y sí son 3, ¿no? A ver, en D, Imagen. Vieron. ya. Enviaron, muy bien, ya. Y también imagen, ¿no? Imagen, ya. Y deidad Ok, no son es. dos, son dos. Solo dos. ¿Solo son 2? ¿Están seguros? Una. Deidad. ¿Están seguros? ¿Quién me dijo que eran 3? A ver. Y una. Una, muy bien, Una. perfecto. Una tiene más de una sílaba, eso, una y dos, ¿no? Entonces es grave. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi clave de respuesta? La B. Pero Que no tiene entiendo, cuatro. una también se cuenta. Claro, mira, una. ¿Cuántas sílabas tiene? Una, dos. 2. Y si es bisilábica, yo debo decir, ¿no? Si fuese una, fuese aguda. Pero como es una, es grave. ¿Sí? No es lo mismo que truán, pues, ¿no? Aquí yo cuento una sola sílaba porque esto se une. No hay manera de dividir. Acá sí. 2 golpes de voz. Una. Acá, truán. Uno solo. ¿Sí? Nos vamos a la última pregunta. Y es la pregunta. ¿Cuántas? A ver. ¿Cuántas? Ah, ya. No, nos faltan 2. La 6. La pregunta 6. Resolvemos la pregunta 6, ¿sí? Un poquito rápido, pero queda muy... No puedo volver. Sí, sí, puedo volver. A ver, rapidito. ¿Ya? ¿Listo? Sí, Miss. Ya. Entonces, la 6. La tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras con idéntica escritura, pero distinta función gramatical. Según lo señalado, ¿qué enunciados presentan adecuado uso de las reglas de tildación diacrítica? ¿Cuál es el que utiliza adecuado uso de las reglas de tildación diacrítica? Que hemos visto por qué se tildan, ¿no? 3 y 4, 2 y 3, 1 y 2, 1 y 4. ¿3 y 4? 3 y 4. ¿Ya? A ver qué dice 3. Siempre da las gracias a Dios. ¿Cuál es la otra función de da? Es mi pregunta aquí. ¿Hay otra función de da? Es única. Es única, ¿no? Entonces no podríamos tildar. Ya, no. 3 anulado. Vamos a analizar la 4. Te vas, mas no vuelvas más. Pero no vuelvas más. Correcto, ¿no? La 4, correcta. Y la 4 está en la alternativa D. Y en la D nos dicen que 1 es correcto. Entonces vamos a ver 1, pues, ¿no? El pronombre piensa solo, nunca llega a tilde, muy bien. En sí, pronombre, muy bien. Esta es mi respuesta, la D. Y nos vamos a la última pregunta, que es la 7. Miss, ¿puedo volver? Claro que sí, disculpa, ya ahí está. Gracias.
Perfecto, nos vamos a las 7. A ver, lean ustedes solos y resuelvan. Lea los siguientes enunciados e indique la alternativa que presenta la secuencia correcta de verdad V o falsedad F. Nuestra asociación se había convencido a sí misma de que batiríamos todos los récords al detener a los delincuentes. El clímax alcanzó cuando los espectadores empezaron a gritar: que los encierren en la cárcel. 1. Las palabras que requieren acento escrito son 9. Entonces yo no puedo decir si son 9 o no si no coloco las tildes, ¿verdad? ¿Serán 9? ¿Qué dicen? ¿Son 9 o no son 9? Sí, son 9. Ya. Verifiquen bien todos, ¿ah? Hay 16 palabras graves o llanas. ¿Son 16? Cuatro palabras corresponden a casos de tildación general: asociación, clímax, alcanzó y cárcel. Y finalmente, ¿qué es conjunción completiva? ¿Qué es conjunción completiva? Muy bien, entonces vamos. Vamos a verificar, no puedo hacer nada si es que no lo hacemos en la práctica, ¿no? Nuestra es una palabra grave. ¿Hay otra grave? Asociación también es grave. Asociación es, mira, asociación, ¿qué Ah, sería? no, es aguda, es aguda, es aguda. Aguda, ya. Había sería Aguda grave. también. Bueno, grave. Pero había tiene que llevar tilde, ¿no? Lleva Convencido es grave. grave. Aquí sí, pronombre. Misma es una grave. Batiríamos, aquí lleva tilde, ¿cierto? Todos los récords, en ese caso la palabra récords debe llevar tilde. Luego tenemos delincuentes, grave. El clímax, y es grave además, y lleva tilde. Alcanzó cuando los espectadores, empezaron, ¿no? espectadores Empezaron grave, a gritar, a aguda, que los encierre. Aquí le tengo que poner que tilde, lleva ¿no? tilde. Cárcel también. Encierren y cárcel, pero además también lo encierro. Ya. ¿Cuántas deberían llevar tilde, no? 1, 2, a ver, contemos bien, ayuden. 3, 4, 5, 6. Acá, ¿no? Esa es acá. 7,
8, 9, ¿sí? ¿Están seguros? A ver. ¿Qué no debería llevar tilde? ¿O sería que los encierren? A ver, un ratito. Ya. Aquí, ¿no? Está que, está mal. Que los encierran en la cárcel, ¿no? Que hagan esto, que hagan aquello. Ya, a ver. Tenemos que tenemos 9 palabras, no son 9. Ahora, que son 13 palabras graves, son 13. ¿Cuántas graves hay? No son 13 tampoco. ¿Qué más nos dice la siguiente? 4 palabras corresponden a casos de tildación general. ¿Cuáles son de tildación general? Sí. C. Ya, esa sería, sí y C serían de qué? ¿General o no? Diacrítica. Diacrítica, muy bien, ¿no? Entonces son, me dicen que son 4 que corresponden a tildación general. ¿Cuáles serían? Asociación, 1. La otra, clímax, 2. Alcanzó, 3. Cárcel, 4. Es así, verdadero, ¿no? En que los encierren todo, que los encierren en la cárcel, hay pronombre interrogativo. En esa alternativa, ¿hay pronombre interrogativo? No, falso. No es pronombre interrogativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi clave? Esta de acá, la C. Falso y falso. Muy bien. Entonces, jóvenes, hemos terminado de resolver nuestra práctica de 4 preguntas. Ustedes tienen pendientes todas las otras. Revisemos con calma una a una. Y luego de haber resuelto los ejercicios, recién podemos marcar una clave, ¿no? Marcar una clave sin haber resuelto, sin haber tildado todas las palabras, sin haber aplicado la regla, pues nos puede conducir al error.